Continuamos pues con el segundo segmento del tema número 8 de la confesión. Ya hemos quedado anteriormente con la reciprocidad, prevista en el artículo 406. Ahora, es importante pues que tengamos la figura, en la parte del 406 nos habla de lo que debe hacer el tribunal, luego de que admita la prueba, partiendo del hecho cierto de que el promovente de ella se obligó a responder recíprocamente a las posiciones juradas. En el mismo auto del tribunal donde admite la prueba ordenará, primero, que se cite a la persona que va a sobre las posiciones y que a su vez esta persona que está citada en el mismo auto va a constar que luego de citada y absuelta las pruebas por la parte a quien se le pidió, esta parte, el promovente va a responder a su parte contraria. Y ahí el porqué de que se considera derecho a los autos de la petición, porque en el auto del tribunal donde se admite la prueba de posiciones juradas se indica qué es lo que va a suceder y cómo se va a desenvolver este medio de prueba. Fíjense que antes dije la citación. ¿Por qué? Porque el artículo 416 es la excepción que ustedes estudiaron en su oportunidad en materia de la citación, cuando se hablaba de que las partes de derecho eran únicas, que luego la citación, dice el artículo 26, hecha la citación para la contestación de la demanda, las partes quedan a derecho y no habrá necesidad de una citación para ningún otro acto de juicio, a menos de que resulte lo contrario en algunas disposiciones especiales de la ley. No hay duda de que esta excepción del 416 es la excepción del 26, pero recuerden ustedes que en materia de procedimiento, en materia procesal propiamente dicha, hecha la citación no será necesaria más nueva citación. De hecho, ustedes saben muy bien que en materia procesal civil, si el expediente se encuentra paralizado, el juez de acuerdo al 14, el director de proceso está obligado a impulsarla y deberá notificar a la parte o a las partes para el reinicio de la causa. Y ustedes conocen pues lo del 233, que habla pues del cartel o la notificación dejada en el domicilio de la parte que se les indica que el procedimiento ha de continuar. Pero en relación a este medio de prueba en particular, dice el 416, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 404, que ya comentaré, la citación para sus exposiciones juradas deberá hacerse personalmente para el día y la hora designada y aquella en ningún caso suspenderá el curso de la causa. Aquí nos aclara aún más. Si tú la puedes promover desde exposiciones juradas hasta los informes, si tú logras la citación de la persona que va a absorber las exposiciones juradas en forma primaria, no hay duda de que la causa continúa su curso principal paralelamente a la evacuación de la prueba de exposiciones juradas. Fíjense bien lo que adorna este medio de prueba, que como dije antes, tiene algunas características propias que la identifican. Así como dije antes sobre el artículo 404, es aquí una excepción cuando la parte demandada, perdón, la parte a quien se pide, disculpen, las posiciones juradas es una persona jurídica, luego de citado, ¿okay? Con la citación personal, porque en este procedimiento no se permite citación por carteles para absorber la prueba de posiciones juradas, tiene que ser citación personal. Si el representante de la persona jurídica es citado para absorber posiciones juradas, él tiene la facultad de, en virtud del 404, como bien ya aclara el 416, de designar a alguna persona de esa empresa o esa ente que él preside o que obliga, bien sea como gerente, presidente, director general, gerente general, etcétera, que él obliga a la empresa o representa a esa persona jurídica, que él puede designar a otra persona que tenga mejor conocimiento de él, de los hechos que vaya a ser interrogado en la prueba de posiciones juradas, para que absuelva, ¿okay? En nombre de esta persona jurídica. Si la parte fuera una persona jurídica, absorberá las posiciones representantes las mismas, según la ley o estatuto social. Sin embargo, el representante de la persona jurídica o el apoderado de esta, mediante diligencia o escrito, puede designar a otra persona para que absuelva en su lugar las posiciones, por tener este conocimiento directo y personal de los hechos de la causa, quien se entenderá citada para la prueba y queda obligada a contestar las posiciones. Fíjense que está el 416, nos está hablando de la citación personal, que no puede haber
sino que la persona citada está obligada en cabeza de la persona que va a absorber la prueba de posiciones juradas. Este medio de prueba, además, tiene como otra característica un límite de posiciones, y así lo tiene, por supuesto, la norma relativa a la prueba de posiciones juradas, que tiene que haber un límite de posiciones, según lo que dice el artículo 411, que no podrán ser más de 20 posiciones, ¿okay? Y que a su vez puede solicitarse una ampliación hasta de 10 más, si lo considera el juez y la parte peticionaria bien se lo motiva o se lo justifica. La experiencia forense nos permite decir que el límite de las 20 es una norma pues, que el legislador pensó que era suficientemente válida o permitida o razonable, pero la realidad forense nos dice que tú deberías tratar de lograr la confesión provocada en el tiempo menos posible, y eso está, por supuesto, desde el punto de vista ya profesional. No hay duda de que eso ustedes deberán entender y comprenderlo aún más cuando ya estén graduados y estén en el ejercicio pleno de la profesión, de esta digna profesión de abogado. Además, después del límite que dice el artículo 411, hay también otra característica que permite, pues, primero que, como ya vimos antes, que se puede ser solicitada, promovida en primera instancia y puede ser solicitada en segunda instancia. Pero, a su vez, el 419 dice que solamente se podrá una vez en primera y otra vez en segunda, a no ser que absueltas las primeras posiciones, se aleguen contra ellos o instrumentos nuevos, hechos o instrumentos nuevos, caso en el cual se podrán promover otra vez en referencia tanto en primera como en segunda instancia. Yo en mi tiempo, pues hasta ahora no conozco esa posibilidad de promover la posición jurada 2 veces, pero la norma 419 está ahí y puede darse sin ningún inconveniente. Cuando hablábamos del término extraordinario de prueba, yo les decía en el tema número 6 que la parte promovente, para poder pedir que se suspendiera la causa hasta por 6 meses para promover una prueba en el extranjero, debía motivarlo suficientemente en el escrito de promoción de prueba. El 418 nos lo vuelve a repetir, que para que pueda haber la evacuación de una prueba de posiciones juradas en el extranjero, para cumplir con el principio de control y contradicción o de control de la parte contraria, dice el 418 que si el absolvente se encontrara en el extranjero, se liberará el rogatorio al juez respectivo. Y la absolución de las posiciones de una persona que se halla en el extranjero solo puede pedirse en el lapso de promoción de pruebas indicado en el artículo 396, ¿okay? Por supuesto, y el 393 que nos habla del tiempo de hasta por 6 meses. Quiere decir entonces que para absolver las posiciones juradas de una persona que se encuentra en el extranjero, tiene que ser pedida o solicitada en el tiempo del escrito, en la oportunidad de promoción de prueba. Quiere decir que la disposición del 405 no valdría para cuando la posición debe absolverse con la parte a que le toque o requiera absorber la posición jurada, que se encuentre en el extranjero. Otra característica propia, pues, de este medio de prueba llamada posiciones juradas es que la formulación de la posición debe ser asertiva, ¿okay? Asertiva y contundente, ¿okay? Diga usted cómo es cierto, diga usted cómo es verdad. Dice el 409 que los hechos acerca de los cuales se exija confesión deberán expresarse en forma asertiva, siempre en términos claros y precisos, sin que puedan formularse nuevas posiciones sobre los hechos que han sido objeto de ella. O sea, tiene que ser entonces en términos claros y precisos y contundentes, asertivamente, ¿okay? Diga usted cómo es cierto, diga usted cómo es verdad. Y no hay duda, pues, que las posiciones deben ser sobre, la pertinencia de ella debe ser sobre hechos controvertidos, ¿okay? Y que, como bien dice la norma anterior sobre el apoderado, y que tengan, o sea, y que hayan sido, por supuesto, hechos, como bien lo define el 403, sobre conocimiento personal. O sea, no hay duda de que
le pueden preguntar cuestiones etéreas en la materia de posiciones porque la parte va a estar asistida de su abogado y por supuesto pudiera pedir al tribunal que se relevara la parte de contestar esa posición. Dice 410. Las posiciones deben ser procedentes a hechos controvertidos. En caso de reclamación por impertinencia de alguna pregunta, el juez puede eximir al absolvente de contestarla. En todo caso, el juez no tomará en cuenta en la sentencia definitiva aquellas contestaciones que versen sobre los hechos impertinentes. Los jueces en materia de posiciones juradas siempre ordenan que se conteste la posición, salvo su apreciación en la definitiva. Entonces, es ahí la justificación que usan los jueces para su apreciación en la definitiva, porque en la parte motiva de la sentencia podrá considerar que una posición era impertinente, y al ser impertinente no tiene ningún valor. Así como las preguntas son en forma contundente, diga usted como es cierto, las respuestas también deben ser asertivas y terminantes. Dice el artículo 414, que si es cierto, si es verdad, o no es cierto, no es verdad. La contestación a las posiciones debe ser directa y categórica, confesando o negando la parte de cada posición. Se tendrá por confesa aquella que no responda de una manera terminante, pero cuando la posición versare sobre el tenor de un instrumento que existe en apso, la contestación podrá referirse a ello. En el documento, en el folio tal del expediente cursa tal documento donde pudiera contenerse la respuesta a la posición. En todo caso, el juez va a permitir, en todo caso, según lo que dispone el 414, hay un problema de técnica legislativa, pero no voy a comentar el punto, que hayan corrido mucho tiempo de antes, o sea, cuando sea una persona que un hecho que ha sucedido antes, o la persona es una persona de cierta edad, que en algún momento puede no tener claridad con los pensamientos, se les puede permitir, ¿okay?, que pueda consultar apuntes y papeles y además de eso pueda estimar las circunstancias en el momento de la valoración de la prueba, en la parte emotiva, que la pregunta no es que es impertinente, sino que él no recordaba el tiempo en que fue, y eso queda por supuesto a criterio del conocimiento científico, pues, la máxima experiencia y la experiencia común y la lógica que debe utilizar el juez en materia de apreciación de la prueba de posición jurada, como ustedes muy bien saben, es la sana crítica. Esta prueba, repito, sigue teniendo características muy propias y no hay duda de que todo acto en el proceso, de acuerdo al 184, el 189 del Código de Procedimiento, debe ser levantada un acta, y no hay duda pues que el 413 se hará constar en un acta que firme el juez, el secretario y las partes, ¿okay?, todo lo que concurrieron el acto propio pues de la evacuación de la prueba de posiciones juradas. En el acto el solicitante hará las preguntas verbalmente y la contestación será también verbal, pero el secretario las transcribirá fielmente en el acta. Hay una serie de, no sé cuál es la explicación lógica en materia del foro, en materia de los tribunales, donde tú tienes, en vez de hacer directamente la pregunta a la parte que va a contestar, entonces tiene que hacer el secretario o el escribiente o el que esté levantando el acta, y se lo hace hacia allá. No hay ninguna norma, pero como diría un profesor mío hace muchos años, es una corruptela procesal que está permanentemente en materia de los tribunales, en materia de pruebas orales, entiéndase, bien sea en prueba testimonial o como bien sea en materia de posiciones juradas. Recuerden ustedes que la prueba de posiciones juradas y la prueba testimonial son completamente diferentes. La prueba testimonial es un tercero extraño al procedimiento. La prueba de posiciones juradas es un actor o es el demandado, es una prueba de partes. O sea que no hay duda pues que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Quedaría pues por comentar que el artículo 408 dice quiénes no están obligados a comparecer para absorber la prueba de posiciones juradas. Son las mismas que están eximidas de declarar como testigos, que están previstas en el artículo 495, el presidente de la República, los ministros del despacho, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los gobernadores de Estado, los miembros ahora no se llama el comando militar, sino los componentes, etcétera, etcétera. Y hay una excepcionalidad ahí en el 495 a los funcionarios diplomáticos, donde yo tengo funcionarios diplomáticos. Yo no tengo un criterio muy claro, porque si tú eres parte de un juicio y eres funcionario diplomático, tú estás actuando como ciudadano que vives en Venezuela. No por el simple hecho de que tú seas un funcionario diplomático, desde el punto de vista civil, tú no estás obligado a cumplir
tus obligaciones que has contratado en Venezuela. O sea, si tú contratas y adquieres un bien en Venezuela y no pagas, no porque seas diplomático tú vas a quedar extenso. Diferente es la materia penal. Por eso es que yo aclaro que en materia de la figura, una cosa es no ser testigo en materia de, si tú no quieres como funcionario diplomático porque tienes la inmunidad, y otra cosa es ser actor o demandado y puedas o no absorber la posición jurada. Yo tengo ahí un criterio que mantengo, pues, de que si tú eres un funcionario diplomático y contraes una obligación y eres parte de un procedimiento, yo creo que sí estás obligado a absorber la prueba de posición jurada. Alguien dirá que, bueno, el acuerdo de Versalles, etcétera, etcétera, pero yo estoy hablando, pues, como desde el punto de vista estricto en derecho en materia civil. No quiero opinar más nada, sino es un comentario que siempre que me toca el punto lo expongo a mis alumnos. Y como esta es una clase para mis alumnos del 10º semestre de la mañana y de la tarde de la Universidad de Santa María, es el criterio, pues, que yo mantengo. Igualmente, además de las personas que yo decía anteriormente, las personas que pueden absorber las posiciones juradas, decía que el apoderado sí y solo sí en el mandato consta la posibilidad de absorber posiciones juradas antes de que se promueva la prueba. Pero además del apoderado también pueden absorber posiciones juradas, y no hay duda, los representantes de los incapaces sobre los hechos que hayan intervenido personalmente en función de ese carácter. El tutor o protutor, si le consta algún hecho, como bien lo recuerda el 403, la parte final, que tenga conocimiento personal, podrán absorber posiciones juradas por sus pupilos, además después, como hemos visto ya, de los apoderados. Dejo, pues, en este comentario la figura de la prueba de posiciones en el caso concreto de quienes pueden absorberla. Para terminar el tema, dejaba para el final, por razones de que considero yo el punto como importante, es la posible figura del 412. Quiero decir, antes de comentar el 412, que en materia del Código de 1916, cuando se citaba al demandado para la contestación de la demanda, la contestación de la demanda se producía a la 10ª audiencia, era un término y no un lapso de aplazamiento como el Código vigente, sino que era un término de 10 días a las 10 de la mañana. ¿Okay? Y se daba al demandado una hora de espera, 60 minutos de espera, para que esta persona del demandado, la persona representante o la propia parte demandada, asistida de abogado, compareciera en ese término de 10 días a esa hora, a las 10 de la mañana. ¿Okay? Ese tiempo, o ese término, perdón, de 10 días, se le permitía al demandado una hora de espera, cosa que cambió sustancialmente 180 grados con el código vigente, pues se le permitió al demandado, que tiene un lapso de emplazamiento de 20 días, que después se convirtieron en despacho, antes sentían que eran días consecutivos, 20 días de despacho, y que en cualquiera de esos 20 días podía contestar la demanda. O sea, por lo cual no hay excusa, como dicen algunos por ahí, de que tú no pudiste contestar porque no te dio tiempo. No, eso era antes, eso es ya clavo pasado hace mucho tiempo, donde tú tenías 10 días al 10º, era un término, era al 10º día, donde tú estabas obligado a contestar y se te daba una hora de espera. Digo este comentario porque cuando vamos a hablar de esta figura de la confesión, es importante que tengamos claro que en esta oportunidad, según la segunda parte del artículo 411, dice que si la parte llamada sobre las posiciones no concurre al acto, se deberá transcurrir 60 minutos a partir de la hora fijada para la comparecencia en ese auto que menciona la última parte del artículo 406, ¿okay? que se dice a qué hora va luego de citado. Como aquí la norma no habla el 406 de tiempo, se debe entender que se toma el del artículo 10 al tercer día a la hora que fije el tribunal. ¿Okay? Es lo usual en el foro. El juez puede tomar cualquiera de esos 3 días, pero lo usual es que al tercer día, a la hora que fije el tribunal, es que se va a absorber la posición jurada. Igual pasa para la parte que en forma recíproca va a responder, está derecho en virtud de ese auto.
En el auto pues se dirá la oportunidad de la parte contraria. Dice aquí que entonces que se dejarán transcurrir 60 minutos a partir de la hora fijada para la comparecencia. ¿Okay? Quiere decir entonces, vuelvo a insistir, que es una reminiscencia, repito, del Código 16, donde para absolver la prueba de posición jurada se da una hora de espera a la parte citada para absolverla. No hay duda que si es la parte contraria a la que le toca ahora por reciprocidad hacerlo, igualmente se le dará el 60%, disculpen, el 60% ahora, los 60 minutos que prevé este aparte del 402. Estos 60 minutos siempre van a existir, porque puede ser que no se hayan logrado en las 20 posiciones la confesión provocada. Entonces continuará en otra oportunidad. Inclusive podrá ordenarse que se comisione a otro tribunal donde reside la persona que se va a absolver para que continúe en ese domicilio la figura o la evacuación de la prueba de posiciones juradas. Y siempre, ¿okay?, se va a permitir esos 60 minutos de espera para el absolvente. Pasado este tiempo, dice el artículo 412, o sea, entiéndase, la hora fijada más los 60 minutos, ¿okay?, sin que haya comparecido el absolvente, se le tendrá confeso por todas las posiciones que le estampe la contraparte. Esa figura de se estampan las posiciones es lo que todo abogado busca en materia de cuando promueve esta prueba, porque si la parte no comparece ni en la hora que se le dice la boleta de citación, constando en acto que ya fue citada, más los 60 minutos, se estampan. ¿Qué significa en términos coloquiales? ¿Qué significa estampar las posiciones? Bueno, es hacer las mismas preguntas que se iban a hacer, las mismas posiciones que se iban a hacer en forma asertiva, y que si yo pregunto, diga usted como es cierto, si la persona no compareció, la respuesta es si es cierto o es cierto. Si la pregunta es asertiva, si es negativa o afirmativa, la respuesta va a ser igual, o negativa o afirmativa. Quiere decir entonces que la persona, como bien dice acá, de la parte se le tendrá por confeso. Entiéndase que no tiene nada que ver con la confesión ficta, que es la confesión ficta en el 362, que no tiene nada que ver con este medio de prueba llamado confesión. Se tendrá confeso en que en todas las posiciones que la contraparte le estampe, sin que excedan de las 20 que prevé el artículo 411. Esa sería la primera posibilidad de que la parte quede confesa. Confesa significa que acepta como válida las preguntas que le hizo, las posiciones que le hizo la parte contraria. ¿Por qué? Porque si volvemos al encabezamiento del artículo 412, dice que también se le tendrá por confeso las posiciones de la parte contraria legalmente en presencia del tribunal, si éste se negara a contestarla. El silencio de la parte le da cualidad a la posición, a la respuesta de la posición, también de confesión. Pero tú puedes, la determinación propia de negarte a contestar las posiciones, porque la consideras impertinente, bien dice aquí la norma. Y así, por supuesto, resulta el tribunal en el del juez, en el momento de la elaboración de la sentencia, en la parte motiva, sobre lo particular, sobre la posibilidad de que sea cierta o no la impertinencia de la pregunta, o de la posición, disculpe. Citada la persona que no comparezca sin motivo legítimo, como hemos dicho ya, de esta hora más los 60 minutos, si no comparece también se estamparán las posiciones, ratifica lo que dijimos anteriormente en la parte final, sin motivo legítimo, o lo que perjure a contestar. Saben ustedes muy bien lo que significa el perjurio, respecto a los hechos a que se refiere el perjurio. ¿Okay? Ahora, sin motivo legítimo, esta es una reminiscencia, repito, igualmente del Código del 16, porque tú en el Código del 16 podías alegar motivo legítimo por comer un término más una hora, ¿okay? Ahí quedó pues esta coletilla de sin motivo legítimo. Bueno, tú pudieras alegar que no pudiste comparecer a esa hora más los 60 minutos por razón, un motivo legítimo, el ascensor se trancó, el metro no llegó, sufriste un accidente de tránsito, se murió un familiar. O sea, hay motivos legítimos varios que pudieran en un momento determinado la parte a quien no absorbió las posiciones o no pudo responder a las preguntas de las posiciones juradas
alegar pues el motivo legítimo. Quisiera que como complemento ya del trabajo que ustedes hicieron, que les dio una posibilidad amplia de entender este tema, y que era la idea del docente, que ustedes con las raíces que tuvieron, o con la comprensión que tuvieron con el trabajo inicial, o el trabajo anterior, de la evaluación anterior, comprendieran aún mejor estos medios de prueba que estamos viendo aquí en la parte final. Para concluir el punto, yo quisiera recomendarles la lectura de una sentencia de la Sala Constitucional, de la Sala de Casación Civil, disculpen ustedes, de la Sala Civil, número 145, del 6 de marzo del 2012. Repito, sentencia 145 del 6 de marzo de 2012 de la Sala de Casación Civil, para que complemente